están? Vamos a resolver la siguiente pregunta que viene en la guía 2022 del IPN de la parte de álgebra. En este caso se trata de una división de polinomios. En el ejemplo tenemos acá un binomio entre un trinomio. Lo primero que deben tener en cuenta es ordenar ese polinomio que es el dividendo de manera descendente con respecto al exponente de la variable. Quiere decir que aquí por ejemplo tenemos x a la 4, aquí si se dan cuenta, como solamente tenemos dos términos, pero no tenemos el término que conlleve x al cubo y x al cuadrado. Lo que hacemos, de preferencia lo deben hacer, es dejar ese espacio para que lleven un orden en su procedimiento y no se confundan. Entonces, aquí simplemente podemos dejar el 0 acompañado con x al cubo y x al cuadrado, o simplemente dejan ahí un espacio o una rayita para cubrir ese espacio, porque más adelante se va a cubrir con respecto a los términos que conllevan ese exponente según la variable. Y una vez que ya tenemos ordenado este polinomio de manera descendente con respecto al exponente, de la misma forma, el polinomio que se tiene en el divisor debe estar ordenado de manera descendente. Aquí tenemos x al cuadrado, aquí x a la 1 y aquí se entiende que se debe tener x a la 0. Entonces, una vez que ya tenemos esos requisitos, ahora pasamos a dividir x a la 4 entre x al cuadrado. Aquí simplemente vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Y x a la 4 entre x al cuadrado, esto es igual a x al cuadrado. Aquí, ¿qué es lo que debes tener en cuenta? Es la siguiente ley de los exponentes, es decir, a a la m sobre a la n, esto es igual a conservar la base y los exponentes se deben restar. Bien, en un cociente de potencias con la misma base, esto va a ser igual a conservar esa base y debes restar los exponentes. En este caso tenemos como base la variable x, conservamos la base y restamos los exponentes. 4 menos 2 es igual a 2. Entonces ya tenemos aquí el primer término del cociente, que es x al cuadrado. El siguiente paso consiste en multiplicar ese primer término que hemos encontrado, que es x al cuadrado, por el divisor. Dejamos x al cuadrado menos x menos 3. Y enseguida lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, x al cuadrado por x al cuadrado es igual a x a la 4. De la misma forma, aquí debes tener en cuenta una propiedad de los exponentes, que es la siguiente. Es decir, a la m por a la n, esto va a ser igual a la m más n. Quiere decir que en un producto de potencias con la misma base, esto va a ser igual a conservar la base y se deben sumar los exponentes. Entonces, aquí en este caso, se conserva la base, que es x, y se suman los exponentes. 2 más 2 es igual a 4. Y x al cuadrado por menos x es igual a menos x al cubo. Y x al cuadrado por menos 3 es igual a menos 3x al cuadrado. Bien, ahora estos términos, o más bien esta expresión que obtuvimos de la multiplicación, la vamos a escribir debajo de estos términos del dividendo. Entonces, en este caso, recuerden que para resolver una división con números enteros de forma normal, lo que hacemos es realizar o resolver una resta. Entonces, es por ello que al pasar estos términos debajo de estos términos del dividendo, tenemos que cambiarle el signo. Entonces, dejamos aquí menos x a la 4. Aquí tenemos menos x al cubo, entonces pasa como más x al cubo. Tenemos menos 3x al cuadrado, la dejamos como más 3x al cuadrado. Y ahora sí, resolvemos de manera vertical cada uno de los términos. Aquí en este caso, pues como tenemos 0, simplemente vamos a bajar estos dos términos. En este caso, aquí cancelamos x a la 4
con menos x a la 4 es 0. Y simplemente bajamos estos dos términos, x al cubo más 3x al cuadrado. Y acá también podemos bajar el siguiente término, que es menos 2x. Enseguida vamos a dividir x al cubo entre x al cuadrado. Entonces, aquí simplemente le cambiamos el exponente, dejamos x al cubo entre x al cuadrado. Y si aplicamos esta propiedad de los exponentes, quiere decir que vamos a conservar la base y restamos los exponentes. 3 menos 2 es igual a 1. Entonces, quiere decir que nos queda la variable x. Dejamos acá x. Después hacemos lo mismo. Quiere decir que ahora vamos a distribuir x con cada uno de estos términos. O vamos a multiplicar x con la expresión que tenemos en el divisor. Entonces aquí le quitamos simplemente el exponente y multiplicamos x con cada uno de estos términos. Es decir que vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces x por x al cuadrado, esto va a ser igual a x al cubo. De la misma forma, quiere decir que aquí es donde estamos aplicando esta propiedad de los exponentes. Y ahora multiplicamos x por menos x es igual a menos x al cuadrado. Por último, tenemos x por menos 3 es igual a menos 3x. De la misma forma, estos términos que tenemos acá con su respectivo signo, los vamos a pasar debajo de estos términos, pero con signo diferente. Entonces, si aquí tenemos x al cubo, la pasamos como menos x al cubo. Tenemos menos x al cuadrado, pasa como más x al cuadrado. Y menos 3x se queda con signo positivo, más 3x. Y ahora resolvemos de manera vertical, es decir, que vamos a sumar o restar. En este caso, tenemos aquí x al cubo con menos x al cubo, nos da 0, entonces cancelamos ahí. Y 3x al cuadrado con x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Menos 2x más 3x es igual a x. Y el siguiente paso, vamos a repetir nuevamente lo que hemos venido haciendo. Es decir, que vamos a dividir el primer término, que en este caso es 4x al cuadrado, entre el primer término del divisor, que es x al cuadrado. Bien, en este caso aquí podemos cancelar x al cuadrado porque nos da 1, es decir, x al cuadrado entre x al cuadrado es igual a 1. Y 4 entre 1 es igual a 4. Entonces ya tenemos aquí el número 4. Dejamos acá 4 y enseguida multiplicamos 4 por el divisor, es decir, x al cuadrado menos x menos 3. Ahora aplicamos aquí la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, 4 por x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado y 4 por menos x es igual a menos 4x. Por último, tenemos 4 por menos 3 es igual a menos 12. Y enseguida escribimos estos términos debajo de sus términos semejantes con signo contrario. Entonces, dejamos acá menos 4x al cuadrado. Tenemos aquí menos 4x, pasa como más 4x. Y tenemos aquí menos 12, lo vamos a escribir como más 12. Y enseguida resolvemos de manera vertical. En este caso aquí cancelamos 4x al cuadrado porque nos da 0. Y x más 4x es igual a 5x más 12. Y de esta forma hemos terminado de resolver la siguiente división de polinomios. Este es el procedimiento que debes seguir. Si observas las opciones que tenemos acá, no era necesario, o más bien no es necesario determinar el procedimiento para poder llegar a obtener la respuesta correcta, sino más bien aquí yo te hice la explicación completa para que se comprenda, pero obviamente ya en el examen, si te das cuenta, a esta altura del procedimiento, pudimos darse cuenta
cuál es la respuesta correcta. Es decir, cuando encontramos x. En este caso, cuando encontramos x, si hacemos la relación inmediatamente acá, nos damos cuenta que la única opción que tiene después, o más bien el segundo término del cociente, la variable x, es el inciso b. Porque acá tenemos 2, aquí tenemos x, aquí tenemos menos x, aquí sabemos que es positiva. Entonces, acá por ejemplo en el inciso D tenemos menos 2x. De esa forma ya tienes la respuesta en automático. Pero en lo personal me interesaba explicar el procedimiento completo. Ahora, ¿cómo puedes saber que realmente esa es la respuesta correcta? O más bien para que tengas una idea que la respuesta con respecto a la división la puedes expresar o encontrar de dos formas. Entonces, la primera la puedes encontrar de la siguiente forma, es decir, si tenemos p de x, es decir, un polinomio sobre el divisor, esto va a ser igual al cociente, más el residuo. Recuerden que en una división tenemos el residuo, aquí dejamos el residuo con respecto a x, sobre el divisor. Dejamos aquí d con respecto a x. Esta es una forma y esta es la forma que tenemos acá. Es decir que a partir de esta forma llegamos a deducir o más bien a afirmar que el inciso B es la respuesta correcta. O también tenemos la siguiente forma. El polinomio va a ser igual a, tenemos q de x por el divisor. Recuerden cómo se hace la comprobación de una división con números enteros, ¿ok? Es lo mismo que vamos a expresar aquí. Dejamos aquí d, es decir, el divisor, más el residuo. Esta es la otra forma que podemos representar el resultado de una división de polinomios.